Interlagos dio inicio al formato sprint de esta edición de su Gran Premio, que sin muchas incidencias sigue metiendo leña al mundial. Lando Norris mantiene la fortaleza, mientras Oscar Piastri recupera algo de ritmo comparado con fechas pasadas, en un día donde Max Verstappen y Red Bull sufrieron. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos de la quali sprint del Gran Premio de Brasil. La única sesión de práctica fue bastante agitada y aunque la mayoría tuvo inconvenientes con los baches del tradicional circuito paulista, no vimos suspensiones en todo el día, pero sí un par de incidentes, arrancando por el de Yuki Tsunoda que se fue contra el muro a la salida de la 4 y un trompo de Hamilton en el último sector. Ya hablando de la sesión de clasificación para la carrera de mañana, si bien los pronósticos de tormenta se mantienen, esta jornada transcurrió completamente sobre seco y las diferencias fueron bastante apretadas de inicio. En la Q1, donde van con el neumático medio, el top 15 fue separado por 7 décimas. El primer eliminado fue el argentino Franco Colapinto, quien quedó 16 a 60 milésimas del corte. Detrás de él encontramos a Liam Lawson, que se complicó por un malentendido en la radio. El ingeniero le dijo que apretara para abrir, pero el margen con el coche adelante era muy pequeño, de modo que cuando Liam inició la vuelta estaba pegado a Gasly, algo para nada ideal por el aire sucio que le hizo abortar. El día de Red Bull siguió con tendencia negativa y es que Tsunoda no logró pasar de la SQ1. Tras sus inconvenientes de la mañana, el nipón se estancó a más de 3 décimas del tiempo requerido para pasar. Detrás suyo encontramos a un Ocon que se enredó con el tráfico en la vuelta final, mientras Carlos Sainz finalizó último con el Williams luego de bloquear en la primera curva y perder demasiado tiempo. Para la segunda sesión hubo un poco más de drama debido a una bandera amarilla en el cierre. Resulta que los pilotos de Ferrari venían complicados en la curva 10, donde bloquearon ambos en su primera salida. En la última, Leclerc no solo se pasó, sino que trompeó al acelerar, lo que le causó problemas a los que venían detrás, incluido su compañero. Si bien el piloto monegasco logró avanzar, Hamilton cerró tras aflojar y cayó eliminado en la 11ª posición luego de esta situación. Sin duda no fue el día de Ferrari después de este incidente. Pasando a Williams, Alexander Albon no se vio afectado por esto, pero tampoco le alcanzó para avanzar, y es que hubo solo 4 décimas del primero al 10º lugar, lo que ratifica que en Interlagos todo suele ser muy apretado. Pierre Gasly venía teniendo un excelente día hasta acá, no esperábamos mucho de Alpine y el francés alcanzó la SQ2, aunque solo le bastó para la 13ª posición. Gabriel Bortoleto no consiguió mejorar lo suficiente en su primera quali en casa y cerró 14, mientras Oliver Berman quedó 15º con el Haas. Y llegó la SQ3. Para esta oportunidad era notable que McLaren seguía teniendo un plus para pelear por quedarse con el primer lugar. Pero en la tanda anterior vimos algunas sorpresas que podían molestarles, como fue el caso de Alonso y los Mercedes. El español de Aston Martin venía a liderar la SQ2 y eso metía presión porque aún con el favoritismo de McLaren, las diferencias eran cerradas. El gran cambio de cara a esta sesión es que, como indica la normativa, en esta sí usan el neumático blando y empezó un juego por llegar a la temperatura ideal. Algunos esperaron hasta el final para hacer un único giro, mientras que los de Woking optaron por cargar el coche con más combustible y marcar 2 registros, pero con doble vuelta de calentamiento en el medio de cada intento. En el arranque, Norris respondió colocándose primero con una sólida vuelta que ni los Mercedes ni Piastri lograban superar. Sin embargo, como ven en la tabla, Antonelli quedaba a solo 69 milésimas del británico. En el caso de Russell, el sobreviraje en el segundo sector le dio problemas y Piastri se había pasado en la 1. De modo que en teoría nada quedaba definido. Para la segunda salida, ahora sí aparecían otros nombres como Verstappen y Alonso. Por su lado, Norris conseguía mejorar su propia vuelta, pero por muy poco, y la atención se centraba en si sus rivales lograban bajarlo. Piastri tuvo un mejor primer sector que el anterior y bajó su tiempo personal, pero no le alcanzaba para llegar a Norris y se ponía tercero a 10,5 de su compañero. Más atrás, Verstappen intentaba dar la sorpresa y hacía récord en el primer sector. Pero la realidad es que en el segundo el Red Bull se complicaba demasiado. Max empezó a sufrir en exceso con el agarre en las curvas lentas y perdió todo lo que había ganado, por lo que cruzó la meta 3 décimas por detrás del tiempo de Norris. El problema para el neerlandés es que hubo varios pilotos que se le metieron delante, lo que le pone en una posición en la que puede perder puntos importantes contra los McLaren. Alonso estaba con la expectativa arriba y es que su tiempo de SQ2 era solo 1 décima más lento que la mini pole provisional de Lando, pero aunque volvió a destacar, con el blando el Aston Martin perdió algo de desempeño puro inmediato y Fernando cruzó a 2 décimas del McLaren. Aún así, una notable
la actuación para los de Silverstone dado el contexto porque Lance Stroll, que también llegó a la Q3, se puso en el séptimo lugar. Russell sobre el final logró bajar su marca personal, sin embargo solo le bastó para la cuarta posición. Eso significó que Verstappen cayó al sexto puesto entre los Aston Martin. Leclerc no tenía para mucho con el Ferrari y fue seguido en el fondo de esta sesión por Isaac Hadjar y Nico Hülkenberg. De esta manera, Norris volvió a probar su buen momento y se quedó con el primer lugar de la quali shootout del Gran Premio de Brasil. El británico viene apretando fuerte tras ponerse líder del mundial y hoy le ganó otro duelo directo a Piastri, algo clave por la poca diferencia que hay en la tabla. Debemos recordar que llegaron a Interlagos con solo un punto entre sí, lo que hace que la sprint de mañana, aunque reparte poco, tiene una influencia en la batalla. Por ahora, Lando está cumpliendo con lo que debe y fue el más rápido el primer día en Sao Paulo. Si se corre sobre seco, tiene el ritmo para mantenerse al frente. Las dudas están en cómo el clima puede cambiarlo todo en la medida que la amenaza de lluvias para lo que viene continúa. En primera fila poco se habla, pero volvió a quedar Antonelli. El piloto italiano tuvo una gran actuación con la que consolida esa recuperación que desde hace tiempo está mostrando. Es cierto que por momentos va muy al límite para pasar, pero cuando mete la vuelta que debe es bastante competitivo como ocurrió acá. Y ojo con él porque aspira a su primer podio sprint, pero también separa a los McLaren que luchan por el título. Piastri, como esperábamos, recuperó algo de terreno en Interlagos y sigue detrás de Lando, pero a una diferencia más razonable en la pelea que afrontan, por lo que sí, hoy perdió el duelo clasificatorio, pero recupera algo de confianza y entendimiento para tratar de mantenerle el pulso a su compañero. Russell hoy era candidato, pero falló en el intento clave. Aún así, es otro que desde la segunda fila puede dar condimento con el Mercedes. Alonso, como dije, estuvo muy bien con el Aston Martin. Se les da este circuito, aunque están mucho mejor de lo esperado, y esa es una señal positiva para intentar rascar algo en el caos, con Stroll también cerca de la pelea. Verstappen sufrió y aunque todavía recaen en la esperanza en la lluvia, Red Bull no parece tener con qué plantar cara a McLaren. Los problemas de agarre se intensificaron y si bien podrán cambiar la configuración tras la sprint, hay poco optimismo en la escudería. Lo van a intentar y arriesgarán, pero en condiciones normales por ahora necesitan de un milagro para darle vuelta a esta pelea por el campeonato. Ferrari no tuvo su día y es que más allá del incidente de Leclerc, por ritmo no se hallan. Es otro de los equipos que tras la sprint tendrá que hacer muchos ajustes. Hadjar volvió a destacar en el top 10, aunque al final parecía enojado porque tenía para más, mientras Hülkenberg también se vio muy sólido con el Sauber. Mañana se viene una de las sprints más importantes que hayamos visto en la Fórmula 1. Esto no es garantía de espectáculo, pero desde el papel el resultado, por cómo va la temporada, puede tener una gran influencia a pesar de lo discutido que es este formato. La probabilidad de lluvia no es tan alta, pero se mantiene para toda la jornada, lo que significa que en cualquier momento podrían llegar las precipitaciones. Capaz pasa, capaz no, pero hay que estar atentos. Norris cerró un día donde mantuvo esa fortaleza de las últimas fechas, sin embargo Piastri vuelve a agarrar confianza y eso puede revivir el momentum del duelo. El australiano tiene que ir por el británico y eso nos puede traer show. Veremos qué pasa ahí, mientras Verstappen también tendrá que apretar y Mercedes y Aston Martin se suman a la discusión por la carrera. Les dejamos los horarios del Gran Premio de Brasil. ¿Cuáles son sus predicciones para este sábado? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.